No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. I'm not ashamed. Hola, buenas noches. Qué bueno que estás ahí una vez más para ver esta reunión de la Iglesia Bautista de la Bianca. Y antes de comenzar con las canciones, con la adoración que vamos a tener a nuestro Dios, tenía un pasaje en la Biblia que podemos leer juntos para compartir. Está en el Salmos 139, versículos 1 al 6. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y qué Dios tan grande que tenemos, que me hace adorarlo, y el deseo es que en este tiempo que tenemos juntos también puedas adorar a Dios y pensar en lo grande que es Él, en su amor y su bondad para con nosotros, que está cerca nuestro, que nos rodea por delante, por detrás, y que con su mano está para sostenernos, para levantarnos. Vamos a cantarle a Él, así que dispongas tu corazón para este tiempo que sea para el Señor. Dios los bendiga. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu
solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre exaltaré. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Con tu mesa desde un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Buenas noches, hermanos. La Biblia nos relata un episodio en la que una coalición de 5 reyes subió para pelear contra Josué. Y también nos relata de la victoria que tuvo Josué y el pueblo de Dios, siguiendo lo que Dios le dijo: no tengas temor de ellos, dice el versículo 8 del capítulo 10, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. En este tiempo venimos tratando cómo nosotros debemos entender el pecado en nuestra vida. Venimos tratando, por ejemplo, el hecho de que el pecado nos asedia, y hemos hablado en reuniones anteriores cómo nosotros debemos enfrentar esta situación que nos roba el gozo, o puede robarnos el gozo, y puede robarnos la paz, puede robarnos muchas cosas el pecado. Venimos hablando de la mortificación del pecado. Cualquiera puede decir: pero en estos tiempos de pandemia y atravesando toda esta situación, ¿no deberíamos nosotros hablar de esperanza? Por supuesto que sí, inclusive podemos pensar en esa canción que dice: pintarse la cara color esperanza. Pero hermanos, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta el verdadero problema que tenemos los seres humanos. Porque si nosotros queremos pintar una pared o queremos pintar color esperanza, primero no debemos tratar el fondo. Primero no debemos sacar todas las impurezas, porque si no, esa pintura se va a levantar y no sirve de nada. Si nosotros queremos tener esperanza, hermanos, ¿cuánto me gustaría a mí motivarlos hablando de cosas que verdaderamente pudieran hacernos sentir bien? Pero en realidad, para que nosotros podamos sentirnos y tener un gozo permanente y una paz segura, debemos entender cuál es el problema de raíz. Y entonces la palabra de Dios aquí, por ejemplo, nos está enseñando de esta coalición de 5 reyes que lucharon contra Josué, o se aliaron para vencer a Josué y al pueblo de Israel. En este tiempo venimos hablando de distintos asedios, cómo el pecado asedia, pero también venimos hablando que si nosotros hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, viviremos. Esto nos está tratando, por ejemplo, cuando la Escritura está diciendo esto en Romanos capítulo 8, versículo 13, nosotros tenemos bien claro que por las obras nuestras, o que nosotros, por nosotros mismos, no podemos luchar contra el pecado. Y tampoco sabemos que esto no se está refiriendo a la salvación, sino que se está refiriendo a la vida plena que Jesús vino a darnos, porque Él es el que venció el pecado, Él es el que quita el pecado del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Entonces debemos entender que Él murió y venció el pecado, venció la muerte. Pero debemos entender aquí, en esta historia que estamos compartiendo de Josué capítulo 10, vamos a encontrar que en el relato, la Biblia nos cuenta cómo nosotros, o podemos encontrar en la Biblia cómo nosotros vemos al pueblo de Israel y a Josué luchando contra esta coalición de 5 reyes. Algunos predicadores ven a estos 5 reyes y para darles una aplicación a nuestra vida, encuentran que estos 5 reyes se refiere a nuestros 5 sentidos. ¿Y cómo se dio esta batalla? Dice la Escritura que
Israel luchó contra estos 5 ejércitos y los venció. Y también dice la Escritura que Dios estaba con ellos. Y dice el versículo 11, y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet Horón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jael, de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, antes ni después de él, habiendo atendido el Señor la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Hubo una gran victoria. Israel persiguió a los enemigos, los destruyó, e inclusive nosotros vemos acá cómo Dios pelea nuestras batallas. Y vemos en este texto que Dios mandó grandes piedras en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Dios se encargó de que su pueblo salga victorioso frente a estos enemigos. Pero, hermanos, acá también nosotros entendemos que Israel necesitaba de la luz del día para vencer a sus enemigos. Porque también la Escritura nos dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 y 5, que nosotros somos del día. ¿A qué se refiere con esto? Que no es que el sol se paró, y debemos entenderlo porque Israel necesitaba más tiempo para vencer al enemigo, sino que necesitaba más luz. Si nosotros andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Debemos entender. El primer versículo que aprendí cuando fui a la iglesia, cuando tenía 15 años, es Juan 1:9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero también la Escritura nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante, que esa luz nos alumbra. Pero nosotros huimos, los seres humanos huimos, porque amamos más las tinieblas que la luz. Ahora esta luz, dice la Escritura, que alumbra a todo hombre. Pero nosotros, por nuestra naturaleza, queremos huir para que nuestras obras no sean manifiestas. Pero por eso la Escritura nos dice que Dios tiene, en Juan capítulo 6, versículo 44, que Dios tiene que arrastrarnos para que podamos ir a esa luz verdadera que es Jesucristo. Gracias, Señor, por haber tirado de la cuerda. Gracias, Señor, por arrastrarme hacia la salvación, y gracias porque la cruz me atrajo. El sacrificio de Jesucristo. Y ahí morí, y ahí viví. De esto se trata, de estar crucificados juntamente con Cristo y ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y lo que vivimos ahora en nuestra carne, lo debemos vivir en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, no puede haber esperanza si no son removidos hasta las últimas escorias de nuestra vida. Si no son removidas para que pueda surgir en nuestra vida una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No podemos nosotros anclarnos
en el pasado. Tiene que salir lo precioso de lo vil. Y no hay nada precioso en nosotros, sino que es algo nuevo que Dios hace en nuestra vida. ¿Y cómo aplicamos este texto y esta batalla y esta lucha a nuestra vida? Venimos hablando de los asedios del pecado y cómo muchas veces nos encontramos acorralados. Y el domingo pasado inclusive hablamos de actitudes que nosotros podemos tener que son ilegítimas para mostrar una espiritualidad y que ese pecado quede oculto, y eso no nos sirve para nada. Bueno, aquí también nosotros encontramos, estoy hablando de la historia de Roboam que hablamos el domingo pasado, que se inventó una espiritualidad externa, pero de esto de nada le sirvió. Y la Escritura termina diciendo que hizo lo malo ante los ojos del Señor porque no buscó al Señor. Ahora aquí en el libro de Josué vemos una gran victoria de Israel sobre los enemigos y cómo Dios los apoyó. Y Dios los hizo vencedores. Pero acá vamos a ver que Dios no solo los hace vencedores, sino también más que vencedores. Porque resulta que los ejércitos de estos reyes, de estos 5 reyes, que lo podemos comparar con los 5 sentidos. Ojo, o sea, vista, olfato, oído, gusto, tacto, que pueden ser entradas de pecado. Aunque ustedes van a decir, ¿cómo entradas si lo que sale del corazón del hombre? También salida. Es vivir una vida sensual o sensorial. Vivir por lo que sentimos. ¿Qué representa estos 5 reyes? Representa cuando nuestros sentidos son gobernados por el pecado. El pecado de los ojos. Podemos hablar de la codicia. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, dijo el Señor. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Tomemos el ejemplo de David. Miró una mujer bañándose. Y esto le acarreó tal consecuencia que luego terminó no solo adulterando con sus ojos, sino terminó también mancillando su lecho e inclusive cometiendo homicidio, engaño. ¿Cómo un pecado trae otro? ¿Cómo cuando dominan estos reyes, uno de estos 5 reyes, cómo empieza la coalición? El pecado del oído. Cuando empieza, ¿qué entra por nuestros oídos? ¿Qué pecado se asocia con esto, con este sentido? El chisme, por ejemplo. El temor. Cuando las malas noticias empiezan a entrar en nuestra vida y la desesperanza, la desazón y el temor empiezan a trabajar, la inseguridad. El Salmo 112:7 nos dice que una persona que está confiada en el Señor no va a temer a las malas noticias. Lo que entra por el olfato, las cosas muertas. Cuando, por ejemplo, nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 7, que Salomón está diciendo, he visto por la ventana y he visto a un insensato, a un hombre que se dejó llevar por una mujer que salió a buscarlo. ¿Y qué le dice la mujer? He perfumado mi cámara, he perfumado mi pieza. Ven y embriaguémonos de amores hasta el amanecer. Y termina diciendo Salomón, se dirige como una víctima al matadero. Se dirige al Seol, a las mismas entrañas del Seol. El gusto, la glotonería, los sinsabores, la mujer y el hombre vieron que el fruto de la desobediencia
el fruto de la ciencia del bien y del mal se transformó en un acto de desobediencia. Era un fruto apetecible. El tacto, tocar lo impuro. Tener en cuenta lo siguiente. Hay un ejemplo donde el arca había sido tomada por los filisteos y luego los filisteos, porque no podían soportar la presencia del arca del pacto en medio de su pueblo, tuvieron que hacer un plan para que el arca del pacto vuelva a Israel. Entonces la pusieron sobre un carro de bueyes y la enviaron a Israel con 2 vacunos que estaban dando de amamantar a sus terneros. A sus terneros los encerraron, pero los vacunos fueron igual llevando el arca hacia la tierra de Israel. Y al devolver los filisteos el arca, la fueron a buscar. Y entonces cuando encontraron el arca, la encontraron en un carro y bueno, David y el pueblo fueron cantando y danzando, tocando instrumentos y gran alegría había cuando estaban transportando el arca hacia Jerusalén. Pero resulta que los bueyes empezaron a tropezar, dice la Escritura. Y cuando empezaron a tropezar los bueyes, hubo alguien que iba acompañando el arca y Usa extiende la mano para que no se caiga el arca. Porque seguramente ahí había barro y los bueyes empezaron a tropezar. Y dice la Escritura que Dios hirió a Usa y Usa murió. Y David quedó conmovido y el pueblo también. Y al lugar le llamaron Pérez Usa, porque Usa murió aquel día. Y ustedes van a decir, pero la intención era buena. ¿Cómo puede ser que...? Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Miren lo que creyó Usa. Usa creyó que sus manos eran más puras que el barro que iba a ensuciar el arca era la impureza. Pero en realidad la impureza estaba en las manos del hombre. Nuestras manos son impuras. Nosotros debemos entender cuál es el sentido de la santidad de Dios y de lo sagrado. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras manos impuras queremos sostener lo sagrado? ¿Cuántas veces con nuestras manos impuras queremos corregir ciertas cosas o sostener ciertas cosas que verdaderamente debemos depender solamente de Dios? Entender que Él es el que purifica nuestras vidas. Tengamos en cuenta esto. Dice la Escritura que estos reyes perdieron su ejército y habían perdido tal poderío, pero esto quiere decir que Israel había avanzado y Josué había avanzado y habían tenido una gran victoria. Pero dice la Escritura que estos 5 reyes, dice el versículo 16, huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Entonces Josué le dijo al pueblo, terminemos esta batalla, y mataron a todos los enemigos que estaban ahí. Y estos reyes estaban escondidos en la cueva. Pero en el versículo 22 dice, entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Geblón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos
y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Estos reyes prácticamente estaban vencidos. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así el Señor hará a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Hermanos, ¿qué nos está enseñando esto? Que muchas veces nosotros tenemos victorias y caminamos la vida cristiana con ciertas victorias. Podemos decir, sí, nos podemos considerar inclusive que somos cristianos normales. Cristianos que hemos tenido victorias, podemos contar testimonios, pero muchas veces puede estar permaneciendo en medio de todas esas victorias. Pueden estar encerrados en la cueva estos reyes. ¿Qué problema tenía si un rey quedaba encerrado y quedaba ahí y quedaba vivo? El problema es que ese rey podía salir de esa cueva y formar otro ejército. Esos 5 reyes podían rearmarse. ¿Qué nos está diciendo esto? Que muchas veces nosotros dejamos ocultas cosas. Un pecado oculto puede matar nuestro gozo, puede volver a rearmarse para venir contra la paz en nuestra vida. Puede venir a romper muchas cosas en nuestra vida. Entonces, si en este tiempo, por supuesto que quiero hablarles de esperanza. Por supuesto que quiero que pintemos de esperanza todo. Pero hay cosas que hay que atacarlas de raíz para que luego el verdadero color de la esperanza se deje ver. Si no, les estaría pintando solamente algo superficial. Y si nosotros queremos verdaderamente que haya una esperanza fehaciente en nuestra vida, que tengamos vida y que la podamos vivir en abundancia, esto depende mucho si nosotros somos sinceros hasta con nosotros mismos. Pero sobre todo, reconocer delante del Señor quiénes somos y seguir el mandato del Señor. Y así como vemos en Josué, como él llamó al pueblo y que pise en el cuello de estos enemigos, y luego Josué los hirió y los mató. Esto nos habla a nosotros. También recordando el episodio cuando David luchó contra Goliat. David lo hirió con la piedra que tiró con su honda, pero luego le dio muerte a Goliat, cortándole la cabeza. Si nosotros dejamos vivas las obras de la carne, o tenemos pecados debajo de la alfombra, o los 5 reyes escondidos en la cueva, en cualquier momento pueden rearmarse e ir contra nuestra paz, contra nuestro gozo, contra nuestra esperanza. Por eso, hermanos, nuestra esperanza es Cristo. Dice la Escritura que si nosotros hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, viviremos. No solo te estoy hablando de la vida eterna que hay en Cristo, sino que te estoy hablando de la vida plena que hay en Cristo. Una vida no solamente llena de esperanza, llena de gozo, llena de paz. Voy a terminar diciendo lo siguiente, hermanos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, y en el capítulo 4, Dios habla del reposo. Y está mencionando a Josué entrando en el reposo y al pueblo de Israel entrando en el reposo, haciendo referencia a todas estas,
a esta historia del pueblo de Israel. Pero ¿en qué consistía este reposo? El pueblo entraba en Canaán y eso era entrar en el reposo, eso era entrar en la tierra prometida. Pero en este reposo ellos tenían que conquistar 32 reyes. Entonces, ¿en qué consistía este reposo? Consistía en no hacer más nada y echarse para atrás y decir, bueno, ahora ya está, porque esta es la conquista. No, tenían que conquistar a los 32 reyes que quedaban ahí en la tierra. Y entonces, ¿de qué reposo me está hablando la Biblia? Puede decir alguno. Del reposo en Dios. Que Dios pelea nuestras batallas. Porque dice aquí que Dios peleó esta batalla. Y que las grandes piedras que envió, y dice, entonces, dice la Escritura, fueron más los que murieron por las piedras del granizo que Dios mandó que los que mataron los hijos de Israel a espada. Y quiero terminar diciendo lo que dice aquí. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Hubo un día que se alargó, el sol se detuvo, porque ellos necesitaban luz. Somos hijos de luz. El sol se paró. Y el pueblo de Dios venció. Ahora quiero resaltar este versículo 14. No hubo día como aquel, dice, que el sol se paró. Y el sol alumbró todo el día para que Israel reciba la luz para vencer a sus enemigos. Te quiero hablar también de un día que parece todo lo contrario. Un día donde el sol se ocultó. Así también, la diferencia con este día que está mencionado en el versículo 14 es, habiendo atendido el Señor la voz de un hombre. También en este día que te estoy mencionando, un día de tinieblas. Hubo un hombre absolutamente desamparado. En este versículo dice, porque el Señor peleaba por Israel. Te quiero decir que hubo un día sin igual también. Un día donde las tinieblas cubrieron la faz de la tierra, dice la Escritura, y el Hijo de Dios fue desamparado. Ese día también fue un día sin igual, pero fue el día de nuestra salvación. Ese día el Hijo de Dios se entregó por tu vida y por la mía, porque nos ama. Ese día el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros, para que hoy nosotros podamos tener vida eterna, para que tengamos perdón, para que podamos vivir la vida que Jesús nos da, esa vida eterna, y para que la podamos vivir plenamente. No dejes nada escondido en la cueva. Si querés tener esperanza, si querés tener gozo y vivir esa vida plena, hay que sacar las cosas de raíz. Porque Dios es aquel que puede hacer surgir lo precioso de lo vil. Esa es la esperanza que nos da Dios. Así que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Podemos ir a Dios en arrepentimiento pidiéndole perdón. Pero también te invito a que no dejes que se instalen circunstancias. No seas sensual. No te guíes solamente por los sentimientos. Pisale el cuello a todo aquello que te puede alejar de Dios, a todo aquello que te quiere impedir que conquistes una vida plena en Cristo. Pero también deja que el Espíritu pueda mortificar
ese pecado o esa situación. No lo dejes oculto. Josué nos enseña aquí que lo sacó de la cueva y verdaderamente quitaron el poderío de lo que se podía rearmar. Así también que sea en nuestra vida. Dios es un Dios que vence, un Dios vencedor y un Dios que nos da la victoria. Y termino diciendo como dice aquí, porque el Señor peleaba por Israel. Es el mismo Dios, es un Dios inmutable que pelea por su pueblo, que pelea por nosotros, que está esperando que nosotros podamos ir a Él en pleno arrepentimiento y que podamos buscarle de todo corazón. Entonces no dejes en la cueva nada, no dejes nada debajo de la alfombra, para luego recibir la esperanza, la paz y el gozo en el perdón. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de todos ustedes misericordia, alce su rostro sobre sus vidas y ponga en cada una de sus vidas su paz. Amén. Aún en casa seguimos siendo iglesia, por eso te contamos las actividades de la semana. Hola, soy Benjamín y quiero decirles que los sábados a las 17 horas por nuestro canal de YouTube no te puedes perder la transmisión de la escuela bíblica con historias de la Biblia, canciones y mucho más. Nos vemos. Una gran noticia para ustedes. Los jóvenes, todos los sábados a las 22 horas, nos estamos reuniendo por Zoom. Si querés sumate, escribile o comunicate con alguno de los líderes para obtener las claves y accesos. Te esperamos. Todos los domingos a las 20 horas en la transmisión de Facebook para el culto familiar, para alabar a Dios en familia. Bye bye. Chao. En nuestra página web de la sección recursos encontrarás el material para grupos pequeños. Si te interesa y todavía no formas parte de ninguno de ellos, comunícate con nosotros por vía Facebook, WhatsApp o Instagram. Aún en casa seguimos siendo iglesia, por eso no te pierdas ninguna de estas actividades. No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre.